que pertenecían a la familia real, quizás no estaban acostumbrados a esa clase de tratos. Pongan allí, es demasiado grave cuando los jóvenes, es demasiado grave cuando los jóvenes deben sufrir por los pecados o las consecuencias de los pecados de los padres. Ahí abrévienlo como ustedes quieran. Yo le voy a decir algo. Cuando uno ve la vida de Daniel y de los 4 hebreos en particular, ¿se acuerdan que hemos leído nosotros en Crónicas? ¿Qué hacían con los profetas, los sacerdotes? Mataban. Se burlaban, se reían, los mataban, los escarnecían. ¿Qué hacían? El gobernante no les hacía caso a los profetas de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Cuando uno lee en Daniel la vida de estos 4 hebreos, pareciera que son el agua y el aceite, ¿no? Y sin embargo, ¿provienen de dónde ellos? De Jerusalén. Del mismo lugar donde otros se han burlado y se han reído y han matado a los profetas. ¿Por qué entonces es que estos jóvenes son tan distintos al resto del pueblo? Porque estos jóvenes aman al Señor, tienen la palabra de Dios en su corazón. Ahora bien, ¿qué quiero mostrarles con esto? Daniel no había hecho nada, ni los otros muchachos tampoco. Sin embargo, ¿fueron llevados cautivos? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quiénes habían pecado? Sus padres. Es verdad que la Biblia dice que no pagará el hijo por el pecado del padre, pero ojo, escuchen. Hay consecuencias en las decisiones que yo tomo. Yo soy padre de familia y tengo hijos. Las decisiones que yo tomo afectan indudablemente la vida de mis hijos. Afecta positivamente o negativamente, afectan la conducta, la vida de ellos, su vida espiritual. Por lo tanto, acá vemos que los padres, el entorno, los líderes de Israel, los que tenían la palabra de Dios, no obedecían y terminaron llevando en cautiverio a toda la nación y fueron arrastrados. Estos 4 hebreos que eran fieles al Señor. Y muchas veces suele suceder que gente inocente termina perjudicada por las malas decisiones. Una vez se dice, ¿por qué sufre si él no ha hecho nada? Bueno, tal vez él no hizo nada. Le pongo un ejemplo. Yo conocí el caso de una mujer que murió con cáncer de pulmón. Y el médico, cuando le mostró la radiografía, le dice, señora, sus pulmones están destruidos, pero usted fumó mucho en su vida. Y ella dice, yo nunca fumé. ¿Pero por qué tiene los pulmones así? Es que mi marido fumaba al lado mío. ¿Se dan cuenta? Es decir, las consecuencias de los pecados de algunos terminan afectando e influenciando la vida de otras personas. Y acá vemos jóvenes que son arrastrados también a sufrir y a vivir el exilio en una nación pagana donde ellos van a estar en ese sitio, cuando ellos no habían hecho absolutamente nada. Y esto nos debe llevar a nosotros a estar alertas. ¿En qué sentido? Nosotros como líderes, como responsables, que vamos a estar sirviendo al Señor o al frente de un grupo de hermanos, cada decisión que nosotros tomamos va a afectar indudablemente a ellos y también a vida de gente inocente. Yo puedo discutir con un hombre, con orgullo, con soberbia, y decir yo le gané la discusión y tal vez lo termino sacando del camino de Dios, pero no me estoy dando cuenta que su hijo también sale, que también se va. Ese niño no va a volver porque se lo llevó su padre. Y muchas veces nosotros como responsables de la obra de Dios tenemos que aprender a agachar la cabeza y humillarnos para cuidar no a veces a un rebelde, sino a la esposa o a los hijos que tal vez ellos sí aman al Señor y quieren servir al Señor.
Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Daniel no hizo nada, pero está sufriendo también igual, como si fueran los demás. Y a veces qué triste cuando yo veo, cuando a veces más son los niños que sufren las consecuencias de las malas decisiones que tomamos los adultos, alejándonos del Señor. Muy bien, sigamos. Los judíos rehusaron arrepentirse y obedecer al Señor. Los judíos rehusaron arrepentirse y obedecer al Señor. Como Jeremías advirtió, anoten allí, el ejército babilonio vino durante el 606, pongan un guión, al 586 antes de Cristo. El ejército babilonio vino durante el año 606 al 586 antes de Cristo. 6-586. Ahora es muy importante entender esto. Los babilonios cuando fueron, no fueron ellos en su poder militar, que sí lo tenían, en su agilidad, en su destreza o en su estrategia militar. No fueron por eso que la conquistaron, sino que hemos leído en Daniel que Dios, versículo 2 de Daniel capítulo 1 dice, el Señor entregó en sus manos. Si el Dios de Israel no permitía, no iban a conquistar, no había manera. Entonces no dependía de la fuerza de los babilonios. Dios soberanamente es el que permite que ellos conquisten. No eran los dioses Marduk que ellos tenían los babilonios, que les daba la fuerza y el orden cósmico para conquistar. Era el Dios de Israel disciplinando a la nación de Israel, que les permite soberanamente a los extranjeros conquistar a su pueblo. Y ahí vemos el gran poder de Dios, que es Dios el que permite determinadas situaciones. Muy bien. Y conquistó la tierra. Era su costumbre llevarse a los mejores jóvenes a Babilonia para prepararlos en la corte del rey. El versículo 3 vemos qué magníficos ejemplares de juventud eran los 4 muchachos. Físicamente, anoten allí, físicamente eran fuertes y hermosos, con experiencia social, y gozaban de la simpatía de otros. También con mentes alerta, anoten allí. Gozaban la simpatía de otros con mentes alertas. Ellos no eran jóvenes dormidos. Ellos sabían, discernían la realidad en la que estaban. Gozaban de la simpatía de otros con mentes alertas y bien educados. Y espiritualmente devotos a Dios. Espiritualmente devotos a Dios. Es decir, estos jóvenes tenían cualidades que los babilonios, en su política, ellos trataban de sacar lo mejor de las naciones para usarlos en el palacio, hacerles un lavado de cerebro y ponerlos al servicio de ellos. Entonces, estos jóvenes tenían características, cualidades que los babilonios lo vieron, pero sin embargo, que Dios había dotado a estos jóvenes con esas cualidades. Ahora, esto es importante entender aquí. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado cualidades. Esas cualidades
pueden ser utilizadas como talentos para el Señor, que son habilidades humanas. Si un talento es una habilidad humana que yo puedo aprender o que puedo desarrollar, que me descubro que tengo un talento para determinada cosa. Los dones son distintos, porque los dones son capacidades sobrenaturales que Dios da a los creyentes. Cada uno de ustedes tiene una capacidad sobrenatural dada por Dios, un don para servir al Señor. Ahora, pero no solamente Dios te ha dado dones, Dios te ha dado también talentos. Talentos son habilidades que muchas veces nos cuesta descubrir cuáles son, pero que podemos descubrirlas. Habilidades naturales que están en nosotros. Algunos pueden hacer determinadas cosas, otros otras. Pero bueno, cada uno de ustedes sabrá y usted dirá, bueno, se me hace que yo tengo el talento para esto. Otro tendrá el talento para otra cosa. Entonces, vemos que estos jóvenes tenían estas cualidades. Sigamos. Entonces, bien educados y espiritualmente devotos a Dios, sus vidas eran equilibradas, como vemos la de Cristo en Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ver que el Señor, así como estos jóvenes, tiene algo para decirnos. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice allí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor crecía en sabiduría y en estatura, se desarrollaba como joven. Como jovencito, el Señor, Él era un hijo ejemplar. Y vemos a estos jóvenes también con características ejemplares en sus vidas. Qué lindo, yo digo qué lindo es la escuela dominical. Ustedes saben que la escuela dominical surge por una necesidad que no se educaba a los niños en el hogar. Como ya no se los educaba en el hogar, no se los podía dejar sin educación bíblica, sin poder educarlos en el camino del Señor. Y entonces empiezan a surgir maestras y maestros que le enseñan a los niños lo que los niños no aprenden en sus hogares. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que es así. El rol que tendríamos que cumplir los padres de enseñarle la palabra de Dios a los niños y enseñarle a cantar y a hacer muchas cosas, le terminamos entregando la responsabilidad a otros para que lo hagan porque nosotros no lo hacemos. Pero lo que quiero decir, bueno, gracias a Dios, hoy en día tenemos escuelas dominicales que pueden suplir la necesidad de hogares donde muchas veces no se abre la Biblia. Pero acá tenemos que estos jóvenes tenían características en sus vidas que los hacían distintos a otros jóvenes. Y el Señor Jesús crecía en estatura y en sabiduría y lo hacía distinto a otros jóvenes que había en ese momento. Y hallaba el favor delante de los hombres. ¿Por qué siempre resalta que hallaban favor? ¿Saben por qué? Porque se espera que una persona mayor sea respetuosa. Se espera que una persona mayor sea culta. Se espera que una persona mayor sea ubicada. Pero de pronto encontrar un niño que te salude con respeto, que te hable con respeto, que se comporte con respeto, eso hace que se gane el favor automáticamente de los demás. ¿Ustedes saben por qué David terminó en la corte de Saúl? Porque dice que era prudente en sus palabras, que era un joven ejemplar, distinto. Y lo terminaron llevando a la corte del rey. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros también tenemos que tener en nuestra vida una vida equilibrada, que tiene que haber cualidades, características en nosotros que nos diferencie del mundo. Si yo pongo un joven cristiano y a la par pongo uno del mundo y no encuentro la diferencia, bueno, creo que estamos muy lejos del modelo bíblico del Señor y de estos hebreos. Entonces debe haber una diferencia. Ahora,
Yo me pregunto aquí, miren lo que sigue a continuación. Pero una prueba difícil les esperaba. ¿Van siguiendo la lectura? ¿Lo tienen? Pero una prueba difícil les esperaba. El rey quería obligarlos a que anoten acá, conformaran a la costumbre de Babilonia. Conformaran a la costumbre de Babilonia. ¿Qué quería hacer este rey? Que ellos fueran como ¿quiénes? ¿Hebreos sirviendo en la corte de un rey pagano? No. Él quería jóvenes babilonios sirviendo al rey y a los intereses de Babilonia. No les interesaba tener hebreos, judíos. Sigamos leyendo. No le interesaba poner a trabajar a buenos judíos. Quería que estos judíos llegaran a ser ¿qué cosa? Babilonios. Esa es la política babilónica. Hay que tomarlos y hay que hacerlos babilonios. Ahora, yo me preguntaba para mí mismo. Acá pasa algo muy fuerte en este relato. Estos jóvenes no tienen a sus padres, no tienen gente mayor, no tienen un sacerdote que le vaya guiando. ¿Cómo puede ser que estos jovencitos, viendo a toda una nación en decadencia como lo hemos leído, estos jovencitos tengan una postura espiritual y una base espiritual tan sólida? Bueno, creo que esa base se encuentra porque estos jóvenes aprendieron a oír la palabra de Dios. Acompáñame a Proverbios. A propósito, yo creo que Daniel leía Proverbios en su juventud, desde su niñez. Mira lo que dice Proverbio, capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer así, voy a ir un poco rápido acá. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Y a quiénes? A los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio, declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira lo que dice el capítulo 2. Hijo mío, recibe mis razones. Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da ¿qué? La sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto tenía Daniel. Mire lo que dice el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentará. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto le pasó a Daniel, capítulo 4. Hijo mío, ahí habla, oíd, hijo, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. En el capítulo 5, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Yo creo que Daniel y estos hebreos leían la palabra de Dios, porque Salomón había vivido antes que ellos. Ellos leían las escrituras, y aunque ellos eran jóvenes, tenían un consejero, tenían alguien que le guiaba sus pasos, tenían algo que era lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y era la palabra de Dios. No es que ellos eran
personas intelectualmente más capaces que otros. Es que estos hombres tenían la palabra de Dios en su corazón incorporada, y al tener la Biblia en su vida hacía que encontraran gracia delante de los ojos de los demás. Ellos eran jóvenes y oían el consejo de Dios. Y eso los hacía jóvenes distinguidos, ilustres, diferentes a los otros jóvenes en Babilonia. Ellos enfrentaron grandes pruebas, pero ellos no se conformaron a Babilonia. Ellos fueron diferentes a Babilonia porque la palabra de Dios estaba en su vida. Queremos entonces nosotros, muchos padres, queremos andar todo el tiempo detrás de los jóvenes. Y hay jóvenes que no pecan mientras están los padres. Yo siempre digo, el calibre espiritual de un joven no se mide cuando todos lo miran o cuando están sus padres. El calibre espiritual de un joven se ve cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie. Cuando vos lo largas solo en un lugar y los demás dicen algo de él. Cuando viene alguien y dice, ¿sabes que el hermano ese que va a tu iglesia, no sabes qué creyente que es? ¿Sabes que en tal lugar estaba haciendo esto y esto y esto? Cuando dan buen testimonio, bueno, ese joven es fiable, es confiable. Porque acá vemos jóvenes que no tienen la presión de los padres, ni de profeta, ni de sacerdote, y sin embargo ellos se mantienen firmes en sus convicciones. Si queremos nosotros, siervos de Dios, siervas de Dios jóvenes, con convicción, hay que darles ¿qué cosa? Oíd, hijo mío. Hemos leído en cada versículo de esto, en cada capítulo siempre comienza, oíd, hijo mío. Escucha, escucha, abre el oído espiritual, está atento. Y estos jóvenes tenían el oído espiritual muy abierto a la voluntad de Dios. Y eso se nota. Mire, sigamos leyendo. Entonces tenemos, a Nabucodonosor no le interesaba poner a trabajar buenos judíos. Quería que estos judíos llegaran a ser babilonios. Los cristianos de hoy enfrentan la misma prueba. Anoten, los cristianos de hoy enfrentan la misma prueba. ¿Cuál es la misma prueba? Babilonia, el rey los quería cambiar, convertirlos en buenos babilonios. ¿Qué quiere hacer el mundo con nosotros? También. El mundo, el sistema corrupto del mundo te quiere moldear a como ellos son. Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. La palabra conformar significa en el griego amoldar. Que nosotros caigamos en el mismo molde que tiene el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, habla de que ruega por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el mundo quiere hacer lo mismo. Satanás quiere hacer lo mismo que Nabucodonosor, amoldarnos a este sistema. Ahora bien, en la Biblia hay ejemplo de gente que se amolda al mundo. Acompáñenme a leer segunda carta a Timoteo capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Versículo 10. Este era un siervo de Dios que estaba al lado del apóstol Pablo, colaborador de él, cercano a su corazón. Demas. Dice así, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? Este mundo. Interesante, hermanos, abandonó la obra de Dios. Y alguien que estaba al lado de Pablo, que había acompañado en los viajes, que había visto cómo Pablo predicaba y servía al Señor con devoción, con fidelidad, con consagración. Pero Demas, llegó el momento que sus convicciones no estaban afirmadas sobre la palabra de Dios.
Y en ese momento Demas comenzó a considerar irse a Tesalónica. Tesalónica era la cuna de la idolatría y de la inmoralidad también. En Tesalónica, hermanos, había toda clase de pecado. Las luces de Tesalónica lo encandilaron a Demas, y Demas vio la oportunidad de irse a Tesalónica y disfrutar, amando de este mundo, disfrutar de los placeres que le daba Tesalónica, y se fue a ese sitio y se amoldó al ritmo de vida de Tesalónica, la inmoralidad, de la corrupción de Tesalónica. Ahora bien, qué terrible, porque nosotros vemos que Daniel, siendo jovencito, con estos 4 hebreos, los querían amoldar a un sistema babilónico, y sin embargo ellos no se amoldaron al sistema, no siguieron la corriente. Y acá lo vemos en el Nuevo Testamento a Demas, teniendo la oportunidad de quedar en las Sagradas Escrituras como un siervo de Dios, se va amando, ¿qué dice? Este sistema, este mundo. Y esto debe llamarnos fuertemente a nosotros la atención, porque acá nos estamos preparando para la obra de Dios. Lo que ustedes van a vivir, hermanos, afrontar con sus iglesias, no es lo mismo que afrontamos nosotros hoy. ¿Por qué? Nosotros afrontamos hoy un sistema babilónico que nos quiere que nos amoldemos. Y por la gracia de Dios, las iglesias, las congregaciones se mantienen en la sana doctrina. Muchas de ellas, otras han sido arrastradas. Pero ustedes, hermanos, muchos de ustedes son jóvenes y van a salir a la obra de Dios. Muchos de ustedes están trabajando, pero de aquí a 10 años... ¿Saben el sistema babilónico que ustedes van a enfrentar? Donde van a querer la sociedad influir para que nos amoldemos al sistema. Yo les cuento algo. En algunas provincias de nuestro país ya no se puede disciplinar a un miembro de la iglesia. Por ejemplo, alguien que está en inmoralidad y usted dice, va a salir de comunión. Esa persona va y lo denuncia a usted por calumnia ante la justicia, y usted tiene que demostrarle lo que acaba de decir, y puede ir preso el pastor. Las leyes han cambiado en nuestro país. Hay un sistema que quiere que nos amoldemos a ellos. En muchos púlpitos está la política, en muchos púlpitos está la psicología, en muchos púlpitos está la liviandad del mundo. En muchas iglesias no son otra cosa que simplemente una especie de boliche con un cartel de iglesia. En muchas iglesias simplemente es un lugar donde la gente va a vivir una tertulia, donde va a tomar un café, donde va a comer, donde va a pasar un buen tiempo, donde van a relacionarse. Muchas iglesias simplemente desarrollan un evangelio social, donde ayudan al necesitado y nada más. Y no es una iglesia bíblica que predique la sana doctrina, porque se han terminado sometiendo, amoldando al sistema del mundo. Y entonces nosotros no podemos hacer eso. Es terrible cuando eso llega a suceder. Hermanos, vamos a seguir para si terminamos con la hojita esta. Pero es triste ver demasiados cristianos que ceden ante el mundo. ¿Qué pierde el cristiano que cede ante el mundo? Anoten ahí. Y pierden su poder. Pierden su poder, su gozo y su testimonio. ¿Qué pierde el cristiano que se somete, se amolda al mundo? 3 cosas. Pierde poder. Poder. ¿En qué sentido poder? Hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios lo hacemos
bajo la autoridad del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero en una vida donde el Espíritu Santo de Dios está contristada, donde el Espíritu Santo de Dios no obra, donde no se lo deja obrar, donde yo estoy viviendo el mundo en carne propia, el Espíritu Santo está contristado y ya no hay poder de Dios en esa vida. No solamente no hay poder, ya no hay gozo. Lo que hago para el Señor ya no lo hago con gozo, con alegría. Hay un coro que dice, gozo da así el servir a Cristo, gozo en el corazón. Pero cuando ya estamos amoldados al mundo, el cristiano se va apagando, ya no tiene poder, ya no tiene gozo y para colmo pierde su testimonio. Quiere decir que cuando predica el otro dice, muy lindo, pero vos haces así, yo he visto, vos sos así. Entonces termina pasando lo que le pasaba a un hombre que lo vamos a ver aquí en la Biblia. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando Lot le hablaba a sus yernos que el juicio de Dios venía sobre Sodoma, dice que los yernos les parecía, ¿se acuerdan el relato? Les parecía que les hacía ¿qué? Broma. Se reían. Ah, es una broma. Cuenta una vez que se estaba quemando un circo y el dueño del circo no tuvo mejor idea que mandar al payaso para que avise. Y el payaso saltaba, nos vamos a quemar, hay que salir. Y saltaba y pegaba unos brincos y la gente se reía. Porque no se puede mandar un mensaje serio con un payaso. Cuando el cristiano pierde poder, pierde gozo y pierde testimonio, se convierte como una especie de payaso para el mundo. El mundo se ríe de lo que habla. Entonces, si uno habla de la Biblia, el otro se ríe de sí, pero vos, yo sé, tal cosa, y ya no hay testimonio. Ya no hay testimonio. Hermanos, eso es muy triste, pero es lo que está sucediendo.